La madrugada del 3 de enero de 2026 recibió a los venezolanos con el signo de la tragedia, con el signo del irrespeto de un imperio opresor hacia el pueblo venezolano, hacia la naturaleza del gobierno que el pueblo venezolano se ha dado, hacia el territorio, hacia la cultura y hacia la vida de los venezolanos y las venezolanas. Esa madrugada del 3 de enero, los venezolanos fuimos víctimas de una de las agresiones más dantescas y más dramáticas y trágicas que podamos recordar. Previamente, el hegemón opresor, con su presidente Donald Trump a la cabeza y Marco Rubio alentando e inspirando la agresión, habían configurado una narrativa, habían estructurado imaginarios en los que presentaban a Venezuela, al gobierno venezolano, como un narcorrégimen y presentaban al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros como un narcoterrorista. Toda esa narrativa, la construcción de ese imaginario, creaba o se planteaba la normalización de una idea que pudiera justificar, como en efecto ocurrió, una agresión militar. Ese 3 de enero aún disfrutábamos de las Navidades, nos preparábamos para recibir a Reyes, pero, como dijo Cipriano Castro a principios del siglo XX, en 1902, el extranjero insolente ha profanado el sagrado suelo de la patria. Ahora, todas esas narrativas estructuradas por Donald Trump, Marco Rubio y el imperialismo estadounidense no eran en balde. Intentaban construir las condiciones, intentaban graficar la semiótica del asalto a un país soberano, a un gobierno constitucional, para intentar darle visos de legalidad a su acción lógica, natural y dramáticamente delictual. Esa narrativa logró algunos adeptos mínimos, pero la acción militar contra la República Bolivariana de Venezuela despertó un sentimiento de repudio profundo hacia la acción imperial del gobierno estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro ilegal, trágico, abusador, atropellante del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la compañera primera dama Cilia Flores de Maduro. Más de 100 víctimas, más de 100 muertos fue el resultado de la agresión de parte del gobierno estadounidense contra Venezuela. Dentro de esos mártires estaban más de 30 internacionalistas cubanos que colaboraban con el pueblo venezolano y que contribuían a la seguridad y protección de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros. No es inusual la presencia de internacionalistas en nuestros procesos políticos, porque justamente en el proceso de independencia, en la batalla de Carabobo, nada más allí murieron 156 soldados ingleses y 17 oficiales. Podemos hablar de Rooke, de Oleari, de Usral, de Ferriar, de John Hill, incluso John Hill de apenas 19 años, el corneta que inmortalizó aquel toque de rodilla en tierra, kneel down, consigna tan importante para la militancia política chavista y bolivariana venezolana,
así como también Charles Atterman, de 24 años, el teniente que era el abanderado de la Legión Británica. El comandante Ferriar, allí en la batalla de Carabobo, muerto también en la batalla de Carabobo, digamos, pasó a la historia venezolana, así como John Hill, que aún habiendo recibido 2 disparos, seguía tocando kneel down, rodilla en tierra, para que la Legión Británica continuase combatiendo para romper las líneas del enemigo imperial español y garantizar que los llaneros de Páez pudieran luego destrozar el avance de las tropas españolas. Ahora, es muy importante tener claro esto, porque en la construcción de una narrativa contra el proceso venezolano y que, como ya dije, intenta justificar ese desafuero, esa agresión imperialista del gobierno estadounidense contra Venezuela, violentando las normativas de las Naciones Unidas, violentando el derecho internacional, dando al traste con lo que suele llamarse el orden internacional, que no es otra cosa que el equilibrio que determina el respeto hacia las formas de gobierno que se den los pueblos y que niega la imposición de la fuerza como mecanismo de resolución de diferencias o de problemas entre naciones. De tal manera que en ese constructo cognitivo, en esa guerra imperial de las comunicaciones contra nuestro país, que se ha expresado en el cine estadounidense, en la televisión estadounidense, para permear las mentalidades, para intervenir los procesos culturales del continente y concretamente del pueblo venezolano en todo ese proceso, digamos, que se planteaba la justificación de la agresión militar. Se evidenció de manera concreta que el hegemón estadounidense, en primer lugar, no respeta la legalidad internacional. En segundo lugar, que no respeta los mecanismos mínimos, ni siquiera de la virilidad, de la masculinidad o la hombría, porque miente descaradamente para justificar el crimen. Más de 100 asesinados la madrugada del 3 de enero de 2026 en Venezuela. Y esa narrativa ha intentado señalar, en primer lugar, que el presidente Maduro fue traicionado, lo cual no es verdad. Las fuerzas leales al presidente Maduro lo defendieron y fueron al martirio por defenderlo. En segundo lugar, el imperio y sus cómplices han intentado imponer la matriz propagandística de que no hubo defensa. Es falso. Heroicamente nuestros mártires defendieron a nuestro presidente. Y nuestro presidente y nuestra primera dama, en una demostración concreta y específica de valentía y de heroísmo, prefirieron sacrificarse ellos en función de impedir que el pueblo venezolano fuese masacrado en mayores dimensiones por el hegemón del norte.